¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime por las pantallas de CNN Chile, domingo 29 de octubre. Vamos a estar revisando, por supuesto, las principales noticias que han marcado esta jornada con un ojo puesto, como siempre, como han sido los últimos días, en los Juegos Panamericanos. Se sumó una nueva medalla de plata, se va a sumar otra más en los próximos minutos. Vamos a estar compartiendo eso y también, por supuesto, haciendo una actualización para comenzar informados una nueva semana. Pasemos a revisar inmediatamente nuestros titulares. Domingo de medallas para el Team Chile en los Panamericanos Santiago 2023. En el tenis, Tomás Barrios disputa a esta hora la medalla de oro y en el judo, Jorge Pérez se colgó la presea de plata el día de hoy. Una jornada que comenzó con una polémica en la marcha femenina donde se anularon los tiempos de la carrera por fallas en las medidas del circuito. Desde la organización responsabilizaron a la Asociación de Atletismo, encargados de calcular este tramo. Y mañana el Pleno del Consejo Constitucional realizará su última votación. Todo esto a partir de las 10:30 de la mañana, donde cada consejero va a disponer de 6 minutos para poder argumentar, por lo que la jornada se podría extender por más de 7 horas. La entrega de la propuesta constitucional al presidente Boric está fijada para el próximo 7 de noviembre. Las autoridades locales de Acapulco y Guerrero en México elevaron a 43 la cifra de muertos tras el paso del huracán Otis. La tormenta causó estragos en la infraestructura y habría dejado hasta el 80% de los hoteles de la zona con graves daños. Todo en medio de las críticas al gobierno por la entrega de ayuda tardía. Todo esto y más, aquí comienza CNN Prime. Y ahora les vamos a contar acerca de un positivo balance que realizaron las autoridades el día de hoy tras los desvíos y cortes de calles acá en la región metropolitana. Fueron muchos los que dejaron su auto en la casa y salieron a disfrutar la competencia de ciclismo en ruta de los Panamericanos. Natalia Muñoz nos va a contar los detalles de esta jornada. 7 de la mañana de este domingo y 11 puntos de la región metropolitana amanecieron así. Calles cerradas y desvíos por la competencia de ciclismo en ruta de los Juegos Panamericanos. Un evento que fue informado con anticipación, pero del que algunos no se enteraron. No teníamos idea. Muchísima idea. Nosotros ahora vamos concentrados en la Selección Nacional de Rugby en silla de ruedas y está todo cortado. Entonces no podemos llegar a la hora y teníamos invitados internacionales, entonces esto podrían avisarlo antes. No tenía idea. No sabía. Habrá que buscar alternativas. Un desastre, todo cortado, me he dado 10.000 vueltas. Afortunadamente los perdidos fueron pocos. A pesar de que este corte de tránsito duró 12 horas consecutivas, el balance es positivo, ya que si bien existieron horarios con mayor congestión, no se produjeron atochamientos ni accidentes. Hasta el momento el balance ha sido positivo, no hemos tenido accidentes, hemos tenido algunas pequeñas congestiones que son totalmente entendibles bajo la lógica de la magnitud de los desvíos que estamos implementando. Hemos tenido un especial cuidado con el sector de la avenida Santa María, donde están ubicadas un par de clínicas, también hay un sector, un hotel. Es que fueron más de 500 efectivos policiales que estuvieron en las comunas con cortes de tránsito, puntos estratégicos en los que estuvieron brindando ayuda y abriendo los pasos para casos puntuales, como a los trabajadores de la salud. Mira, la única opción que podemos hacer es dar las facilidades acá para que pueda retomar la autopista. Desde Plaza Baquedano al oriente hasta Vitacura se realizó la competencia en la que 52 ciclistas recorrieron más de 122 kilómetros. Un evento deportivo que se tomó la capital y que muchos disfrutaron dejando el auto en la casa. Dejamos el auto en la casa y vinimos en metro. Aparte que uno viene a participar de esto, no va a estar preocupado del vehículo. Aquí estamos apoyando. ¿Metro? Sí, súper bien, súper expedito, así que con todas las ganas para apoyar a Chile. Vinimos a ver a la Aranza, a apoyarla, que estamos súper contentos. Vine con mi familia, dejamos el auto estacionado como somos de Curacaví y después en metro, así que súper bien. Cerca del 40% del flujo fue concentrado en el Parque Metropolitano, pasando por Providencia, Las Condes y Vitacura. Uno de los puntos más concurridos fue Andrés Bello con Pedro de Valdivia. Han habido alguna congestión. Efectivamente, en el sector de la avenida Andrés Bello se ha congregado bastante público que está viendo las pruebas. Residentes de las comunas aledañas también llegaron a ver el evento, eso sí caminando o en bicicleta.
No, si voy acá al lado, venía caminando. Perfecto. De hecho, corrí el cerro a las 6 de la mañana, así que ya estoy entrenado. Es más sano. Perfecto. ¿Vive por acá cerca o viene? Derechito para allá. Siempre tomamos una micro, pero hubo un corte en Salvador, entonces tuvimos que bajarnos acá en Vicuña Maquena y ahí caminando. Quienes sacaron cuentas alegres fue el comercio. Si bien los días anteriores decían que no habían visto turistas por los Panamericanos, el panorama cambió gracias a la gran asistencia de público al ciclismo en ruta. Sí, ha venido más que todo jugadores de las varias delegaciones. Ya hemos pasado por eso, yo creo que nos puede, o sea, es relativo, yo creo que más que todo nos puede beneficiar. Ha habido más flujo de gente a pesar del frío, porque como lo general cuando está este tipo de clima no hay tanto porcentaje de venta. En la mañana ha venido hartos ciclistas, deportistas aquí para mirar el evento. Cuentas alegres en el comercio, pero también entre los santiaguinos. Es que a pesar de la alteración en el tránsito, los capitalinos valoran estos eventos deportivos. No sabía, recién nos enteramos, pero averiguamos y está bien, está terminando la carrera ahora. Un día domingo está bien, es una buena jornada para cortar y fomentar el deporte. No, genial. Sí, está bien en Chile. Ojalá tengamos los Olímpicos alguna vez. Un sueño que nuestro país continúe como sede en diversos eventos deportivos. Por lo pronto, el corte de calles por 12 horas resultó positivo, donde la mayoría prefirió rutas alternativas y dejar el auto en la casa. Vamos a cambiar de tema porque alerta generó la detención de un ciudadano argentino que intentó ingresar ilegalmente 320 gramos de fentanilo, la popularmente conocida droga zombie. Ante esto, parlamentarios han pedido agilizar la tramitación de proyectos que buscan endurecer las penas para evitar que se incentive el tráfico de este tipo de fármacos. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. Pueden parecer ficción, pero las imágenes son 100% reales. Es el impactante efecto que tiene el fentanilo y que en Estados Unidos ha dejado registros que parecen una verdadera invasión zombie. Es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Al principio, las personas se sienten felices con cierto placer, pero cuando se pierde el efecto de la droga, las personas se empiezan a sentir muy mal, muy cansadas y con ganas también de volver a consumirla. Puede afectar también el centro respiratorio y otras funciones biológicas relevantes como los latidos del corazón y producir incluso la muerte en pequeñas dosis. Puede incluso usarse para cometer delitos. Las personas que consumen fentanilo no tienen voluntad, no siguen órdenes, pueden seguir órdenes sin cuestionársela. Son los alarmantes efectos de un analgésico que en manos equivocadas tiene peligrosas consecuencias. Por eso las alarmas se encendieron en el paso fronterizo de Pino Achado cuando un ciudadano argentino de 56 años fue sorprendido intentando ingresar de manera clandestina 320 gramos de esta sustancia. Esto motivó su detención y que fuera puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Curacautín, donde la Fiscalía lo formalizó por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes y solicitó su prisión preventiva. Y es que este poderoso narcótico mata a más de 70.000 estadounidenses al año, un 65% de las muertes vinculadas a sobredosis, realidad distinta a la de Chile, en donde hasta ahora la distribución ilegal de fentanilo es reducida y responde más bien a desvíos desde recintos hospitalarios, un escenario que podría cambiar. Chile está siendo mirado como un potencial mercado. Por lo tanto, es ahora cuando tenemos que, ¿no es cierto?, ponernos firmes, dar un total, ¿no es cierto?, control, una batalla en contra de estos narcotraficantes, estas bandas que quieren hacer de Chile un nuevo mercado, en este caso para el fentanilo. Mayor inversión en escáneres, fortalecer el control fronterizo y una policía especializada. Son varias las estrategias que se barajan para evitar que nuestro país se convierta en un nuevo mercado ilícito de este poderoso opioide. El Consejo Nacional de Crimen Organizado debiera enfocarse en desarrollar una política de persecución criminal muy dura contra este tipo de drogas. Y eso implicaría, naturalmente, abrirse a revisar la legislación para partir elevando las penas de quienes tratan de ingresar este nocivo producto a nuestro país. Tenemos que resguardar de forma eficiente y eficaz nuestra frontera y de una vez por todas crear una policía de frontera que pueda asumir esta importante labor. Hay que estar
preparados. Y yo justamente a partir de eso nosotros también vamos a hacer coordinaciones con los distintos servicios públicos y también con las policías para prevenir esto que ya es un aviso. Pero no es solamente mejorar la seguridad de las fronteras, también la normativa sanitaria. Un proyecto de ley que se encuentra en el Senado busca precisamente robustecer las sanciones del tráfico ilegal de medicamentos, con penas que podrían alcanzar hasta 15 años de presidio. El proyecto que está actualmente en la Comisión de Constitución del Senado, ya despachado por nosotros en la Comisión de Salud también del Senado, es el instrumento eficaz para que salgamos al paso de una vez por todas en este comercio ilegal grave de drogas adictivas que se usan a gran escala. La línea represiva no es suficiente. Debemos también adaptar y reforzar nuestros dispositivos sanitarios para esta nueva pandemia que ya llegó a Chile. Fentanilo que podría poner a prueba la capacidad del Estado para ponerle un alto. El ciudadano argentino sorprendido en la frontera quedó en prisión preventiva al ser considerado un peligro para la sociedad, ya que trasladaba ni más ni menos que 160.000 dosis de este componente que en otros países se ha vuelto un complejo problema. El último informe de deuda morosa no trajo buenas noticias, lamentablemente. Aumentó la cantidad de personas con compromisos financieros impagos, también aumentó el promedio de esa deuda y el total. Un escenario que los expertos ven difícil de revertir y que podría acentuarse en el último tramo de este año. En su nota, María Luisa Carrión tiene los detalles. No alcanza. O sea, tú tienes que decidir entre comer o pagar cuentas. Lamentablemente no es muy difícil encontrar a alguien que tenga una deuda que esté en mora. Liliana, por ejemplo, hace casi un año no logra pagar un crédito con una casa comercial. Sí, tengo crédito que todavía no puedo costear y me han mandado muchas solicitudes de que me acerque, pero ¿cómo me voy a acercar si los sueldos no alcanzan para pagar todo lo que uno tiene que pagar? No alcanza y no hay más alternativa para ella. Otros van mes a mes viendo qué compromisos financieros pueden o no pueden pagar en cada oportunidad. El caso mío, yo como recibo ciertos bonos en el año, priorizo para el mes que puedo compensarlo con los bonos las deudas que llevo atrasadas. Estamos como todos atascándonos al final y hay que hacer eso mismo, hay que priorizar un crédito por sobre otro. Vamos zigzagueando entre uno y otro, es lo que más se puede hacer. Y no son los únicos. El último informe de deuda morosa de la Universidad San Sebastián y Equifax preocupa. Las personas con compromisos financieros impagos aumentaron casi un 2%, llegando a poco más de 4 millones de personas. Se produjo un aumento muy significativo en el número total de morosos. En todos los segmentos hubo un incremento, siguiendo más o menos la tendencia de los últimos informes, pero lo más relevante es que fue un salto como no habíamos visto desde segundo semestre del 2020, un crecimiento muy importante. Y que de alguna manera refleja la situación de los indicadores financieros más importantes de la economía. En junio de 2020 la variación trimestral había sido de 3%. Así, hoy los morosos corresponden al 26,4% de la población mayor de 18 años, pero este no es el único indicador que preocupa. Y no solo creció el número total de morosos, sino que también lo hizo el monto total de esta deuda, creciendo más de un 5%. El monto promedio también aumentó si lo comparamos con el trimestre anterior, y lo hizo en más de un 3%. La mora promedio entonces es de poco más de 2 millones de pesos. Si hacemos el análisis por nivel socioeconómico, tenemos que si bien el segmento D es el que tiene la mayor cantidad de morosos, es el ABC1 el que más aumenta con respecto al trimestre anterior. La morosidad no es otra cosa que un síntoma más del funcionamiento de nuestra economía. Y cuando tenemos una tasa de desocupación del 9%, una brecha de empleo de cerca de 450.000 personas que debieran estar ocupadas y que no lo están, con 890.000 personas desempleadas, con caídas en los salarios reales, con una proyección del crecimiento que en el caso de este año podría llegar a una contracción de hasta 0,5% y una informalidad en torno al 27%, la verdad es que lamentablemente estos resultados eran esperables. Y es precisamente la informalidad que golpea los extremos de los rangos etarios lo que podría explicar que sean los jóvenes y las personas mayores las que más aumentaron su morosidad. Por ejemplo, los que tienen más de 70 años lo hicieron en más de un 5%. Más o menos nomás, porque las jubilaciones son muy bajas, entonces olvídate, lo que uno saca es para remedio. ¿Y para qué más? Para vivir no te alcanza. Y en líneas generales he podido cumplir con las obligaciones, pero ciertamente que
que uno no escapa de la realidad país y es un hecho de la causa que efectivamente la situación está muchísimo más complicada que hace un par de años atrás. Es fácil acceso, el problema es que no hay educación para poder entender qué significa conseguir una tarjeta de crédito, qué significa tener que pagar lo que uno compra, porque mucha gente piensa que la tarjeta de crédito es plata gratis. Lamentablemente el escenario no es muy auspicioso en los próximos meses. Expertos ya adelantan que en el último trimestre del año los morosos podrían volver a aumentar en torno al 2%. La gente hoy día se endeuda para solventar los gastos básicos y lamentablemente lo que se espera para el 2024 no es muy distinto debido a todo lo que está ocurriendo, factores como la guerra, factores como inflación. Entonces, en función de eso, es que la probabilidad de que exista un incremento de morosos en nuestro país es muy alta. La morosidad se sigue concentrando en el retail y la banca. El primero tiene la mayor cantidad de personas, pero el segundo los montos más altos. Difícil realidad que en el corto plazo se ve compleja de revertir. Carabineros detuvo al principal sospechoso por el robo en la casa de la senadora del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Las autoridades lograron dar con el paradero del sujeto gracias al testimonio de un conductor de una aplicación de transporte. El testigo condujo a los delincuentes sin saberlo en la madrugada del sábado. En ese viaje le llamó la atención las especies de alto valor que llevaban consigo los sujetos y de esa forma logró dar esa información clave sobre este caso. Los efectivos policiales detuvieron al principal sospechoso durante esta jornada, además de otra persona que fue encontrada en el mismo lugar y que mantenía una orden de detención vigente por robo con violencia y porte de munición. Los sujetos fueron puestos a disposición de la justicia y serán formalizados en las próximas horas. Esta persona entrevistada otorga la información en el sentido de que en el transcurso de la madrugada un grupo de personas lo llama y en base a una aplicación para que lo vaya a retirar a alguna Ñuñoa, y a esta persona le llamó la atención que iban con muchos productos, televisores, herramientas y otros productos más, y lo va a dejar a un sector de la misma comuna Ñuñoa. Es por esa información que Carabineros se alerta, se coordina tanto con este departamento, nosotros con la Fiscalía, y en el transcurso de la mañana, ya a pocas horas de cometido el delito, se logra ingresar a un domicilio y poder incautar diferentes especies que eran producto de este ilícito. Y también la detención de una persona adulta, el cual fue detenido por el delito de receptación. Hay que importante destacar que esta persona el día de hoy, en un par de minutos más seguramente, va a hacer su control de detención en el juzgado de garantía. El día de mañana podría ser el último pleno del Consejo Constitucional. Van a tener 6 minutos cada uno de los integrantes de esta instancia para dar sus últimas palabras y hacer la última votación para hacer entrega oficial finalmente de este texto el próximo 7 de noviembre al presidente de la República, Gabriel Boric. ¿Cómo quedó estructurado el corazón, las partes más importantes de este texto? Alicia Contreras nos lo va a explicar ahora acá en CNN Prime. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, ¿y tú, Ivo? Muy bien también. Queremos ya empezar a analizar el texto constitucional para llegar con el voto informado para el 17 de diciembre. Y uno de los temas más importantes son los derechos sociales, que fueron las principales demandas ciudadanas que dieron paso a este proceso constitucional. Entonces queremos empezar a analizar ya cada uno de los derechos. Y para eso trajimos unas gráficas para hablar primero del Estado social y democrático de derecho. Del que muchos habló. Del que muchos habló. Actualmente tenemos un Estado subsidiario, que es que el Estado se hace cargo solo cuando los privados no pueden hacerse cargo. Ahora vamos a hablar de un Estado social y democrático de derecho, es decir, el Estado es el garante de los derechos sociales. Esta era una de las bases institucionales, tenía que estar en el texto constitucional y si bien durante la comisión experta fue el gran logro del oficialismo, ahora dicen que esto quedó como un Estado social y democrático de papel por cómo quedaron configurados el resto de los derechos sociales. La cadena que viene después, el rol que van a tener los privados también en ciertos derechos sociales que debería asegurar el Estado según la Constitución. Exacto. Pasemos entonces al derecho a la salud, que es probablemente uno de los derechos más importantes y el que generó más debate al interior del Consejo Constitucional. Quedó como el derecho a la protección de la salud integral, que es deber del preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, y se aprobó algo importante. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. Acá la derecha entonces quiso consagrar la libertad de elección, que cada persona pueda escoger bajo qué sistema de salud se atiende. Por ejemplo, ahora tener la elección de si vamos a FONASA
o a las ISAPRES. Esto podría chocar con la reforma, la gran reforma de la salud que pretende hacer el gobierno. Exactamente. Para el oficialismo, por su parte, dicen que esto constitucionaliza las ISAPRES y eso es un gran problema para ellos. Eso sí, acá hay una innovación. Ahora tal cual es como está en la Constitución, que cada persona tiene el derecho a elegir el sistema de salud. Pero esta innovación contempla que la ley establecerá un plan de salud universal, que es una idea que salió de RN. Y ellos dicen que con esto no se constitucionalizan las ISAPRES porque hace que la ley establezca un plan de salud universal que no discrimina y que puede ser ofrecido por instituciones privadas o estatales. Y que la persona elija finalmente su opción. Exacto, pero no va a haber una discriminación como lo hacen las ISAPRES actualmente. Perfecto. Pasemos al siguiente derecho, el derecho a la seguridad social, pensiones. Este es también muy debatido. Muy debatido. Acá se aprobó algo muy importante que probablemente va a ser el eslogan de campaña de la derecha, que es que cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales. Cada persona va a ser dueña de sus fondos de pensiones y no se van a poder expropiar por el Estado. El problema para la derecha, para la izquierda, es que con esto dicen que se acaban los sistemas de reparto o solidario, porque cada persona va a ser dueña de sus cotizaciones y por ende no va a ser, no van a poder ser dirigidos a un sistema de solidaridad. Sí, tengo una pregunta. ¿Esto podría chocar con la reforma de pensiones que está proponiendo el Ejecutivo ahora, que la ministra está buscando los votos, llegar a acuerdos? Sí, la ministra dijo que no, que podría ser viable. Y acá la derecha responde diciendo que, bueno, se pueden hacer sistemas solidarios con las cotizaciones del empleador, no del trabajador. Pasemos al siguiente derecho, el derecho a la educación. Acá se aprobó que las familias tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos. Este fue el gran logro de la derecha. Y también se aprobó la libertad de enseñanza. El oficialismo tiene un problema acá, porque se constitucionaliza que el financiamiento es por estudiantes, el sistema voucher que le dicen. Sí. Ese sistema tiene muchas críticas, muchos detractores, pero también muchos adherentes. Lo que el oficialismo reclama es por qué constitucionalizar esto y no dejarlo a la ley. Ese es su gran problema con este derecho en particular a la educación. Sí, hay varias cosas que han establecido, al menos en este borrador, en esta propuesta, que desde el oficialismo dicen todo esto podrían ser materias de ley que las vea el Congreso y acomodarla también a un texto constitucional, pero no dejarlas ahí escritas que queden como en piedra estas cosas. Ellos querían una constitución habilitante, como le llaman, que es que el legislador legisle y haga su parte también posteriormente. Exacto. Vamos al siguiente derecho, que es el derecho a la vivienda adecuada. Esto es una innovación. La actual Constitución no habla del derecho a la vivienda y acá cuando se aprobó en la comisión hubo aplausos. Acá derecha e izquierda estuvieron de acuerdo con constitucionalizar el derecho a la vivienda con preferencia de acceso a la vivienda propia. ¿Cuál es lo polémico acá? El tema de contribuciones. Acá se aprobó que el inmueble destinado a la vivienda principal estará exento de toda contribución. Esto ha generado críticas transversales, incluida la alcaldesa de Belín Matei, porque las contribuciones van en beneficio de los municipios, entonces se podría afectar su financiamiento. Pero esto era muy importante para la bancada republicana y probablemente va a ser su eslogan de campaña. Sí, este es otro de los eslogans de campaña y aparte que queda muy amplio porque hay que también acotarlo, saber qué tramos, los montos que uno recibe de sueldo, cuánto vale efectivamente la propiedad. Me imagino que no va a ser exento para todo. Se aprobó una norma, una disposición transitoria que dice que esto será efectivo recién desde 2026 y que la ley tendrá que mandatar cuáles son las excepciones legales, pero tienen que haber excepciones respecto del avalúo fiscal. Si es un alto avalúo fiscal, se tendrían que pagar las contribuciones, o si el ingreso del contribuyente también es alto, ahí también se tendrían que pagar las contribuciones. Pero eso ya quedó en la propuesta constitucional. Y eso sería nuevamente trabajo del Congreso, establecer estos límites, estos parámetros. Exacto. De hecho, el oficialismo dice que chutearon la pelota. Es como no lo puedo resolver acá, que la ley se haga cargo de eso después. Vamos al siguiente derecho, que es el derecho a la vida. Este es uno de los nudos más importantes. La gran discusión. La gran discusión. Actualmente se señala que la ley protege la vida del que está por nacer. Eso dice la Constitución de 1980. Ahora se dice que la ley protege la vida de quien está por nacer. Fueron un paso más allá
en el Consejo Constitucional. Y acá hay un debate, en primer lugar, si es que esto afectaría a la ley que despenaliza el aborto en 3 causales. Sí. Muchos dicen que no, y es cierto, si es que se quiere constitucionalizar esta ley, tienen que ir al Tribunal Constitucional, donde requieren una mayoría muy importante. Lo que sí hay consenso, y pocos lo dicen, es que este artículo tal cual cierra el debate a, por ejemplo, querer integrar una nueva causal a la ley que despenaliza el aborto en 3 causales, o cierra el debate de frentón al aborto libre, a discutir si es que se puede haber alguna vez implementar el aborto libre acá en el país. Este es un gran problema para el oficialismo y una de las razones por las que ellos están en contra. Todavía no sinceran que están en contra, pero han criticado fuertemente el texto constitucional. Sí, desde la oposición dicen, bueno, no se retrocede, pero tampoco no se da ni un paso más en términos de derechos reproductivos, derechos sexuales también de las mujeres, y ahí está también porque era tan importante las palabras específicas que se ocupaban para este artículo. Exacto, en el anteproyecto ni siquiera estaba este artículo, entonces ellos querían sacarlo de frentón, y a pesar de que hubo la discusión de bajarlo al derecho del que está por nacer, de todas formas no hubo consenso y quedó así entonces en la propuesta constitucional. Hay más derechos, pero estos son quizás los más importantes. Sí, tengo varias preguntas cortas. Uno, mañana esto debería quedar votado. Sí. Ya, el comité de admisibilidad ya no fue requerido. No, se acabó el plazo, no acudieron a este comité, entonces ya mañana es la votación final, última, se aprueba o se rechaza este texto constitucional. Y lo último, ¿a qué hora debería terminar mañana? Una pregunta sensible. Sí. Parte a las 10:30 de la mañana. Cada consejero y comisionado experto puede hablar por 6 minutos. Por ende, se espera que parta a las 10:30, son 7 horas de intervenciones. Se van a ir a almorzar probablemente, entonces... distintos breaks ahí. Exacto. Creemos que quizás cerca de las 9 de la noche, no estamos seguros. Ahí estaremos. Ya, jornada larga va a tener mañana Alicia Contreras. Muchísimas gracias, vamos a estar muy atentos a eso. No te vayas todavía porque te voy a invitar a ver la siguiente nota que preparó nuestra compañera Belén Saldías, porque hay preocupación, Alicia, en las autoridades por los aumentos de casos de COVID-19 nuevamente. Si bien no es una alza importante, pero sí están marcando números distintos a los últimos meses, y todo esto cuando se cumple un año desde el último periodo de inoculación. ¿Qué está pasando? Las autoridades están presionando para que la gente vaya, los que hayan cumplido este plazo se vayan a vacunar. De todo esto y más nos va a contar Belén Saldías. Imágenes como esta parecieran solo estar en el recuerdo colectivo de la ciudadanía, pero ojo, que pese a que su circulación bajó considerablemente desde ese entonces, al igual que la gravedad de sus síntomas, el COVID-19 aún sigue presente. Así ha quedado en evidencia, y es que solo al considerar el periodo del 15 al 21 de octubre, hubo 13.054 casos, un aumento de 46,6% de los contagios respecto de la semana anterior. Esto no es algo nuevo. Durante los años de pandemia hemos tenido estas alzas periódicas de casos de COVID, y eso la verdad es que nos tiene que invitar a nosotros desde el Ministerio de Salud, pero también a las personas, a mantener esta percepción del riesgo. Y esto es porque durante todos los años y también en el futuro vamos a tener estas periódicas alzas, y por lo tanto tenemos que cuidarnos. Percepción del riesgo que no se debe perder, porque pese a que los casos en promedio solo llegan en torno a los 430 diarios, esto de igual forma genera una alerta tanto para los especialistas como para el propio Ministerio de Salud. Pero ¿por qué se está registrando este aumento? Era algo esperable que luego de la suspensión de todas las medidas de control de la enfermedad pudiese haber un rebrote luego de terminada la alerta sanitaria. Por lo tanto, es algo para lo cual se había previsto que esto pudiese suceder, pero lo importante es que no aumenten el número de casos graves, y eso es lo que se está haciendo la vigilancia. Un incremento de los casos de COVID-19 que cuentan con una sintomatología que no tendría la gravedad de años anteriores, lo que de todas formas no le resta importancia al número y nivel de contagios. La circulación del virus actual es mucho menos contagiosa y además es menos grave, que es lo más importante. Tiene una letalidad menor y tiene una probabilidad de enfermedad grave que es mucho menor. Por lo tanto, lo que estamos viendo son pacientes con síntomas respiratorios leves y que no requieren hospitalización. La sintomatología del COVID en general se da bastante leve, de leve a moderado, ¿sí? Si uno mira la utilización de las camas
UCI, a nivel hospitalario, no hay tanta ocupación COVID. Eso es una buena noticia desde el punto de vista de que el COVID y la vacunación ha funcionado para estar en esta instancia. Síntomas menores que podrían estar directamente relacionados con la vacunación y paradójicamente también podría ser otro de los factores del aumento, ya que hace un año se colocó la última dosis de refuerzo, cuya protección inmunológica comienza a descender alrededor de los 6 meses posteriores, por lo que a los 12 se hace necesaria una nueva inoculación. Por esta misma razón es que el MinSal reactivó su campaña de inmunización, llamando principalmente a las personas que se vacunaron hace un año o más contra el coronavirus. A los 12 meses esa inmunidad ya efectivamente ha disminuido lo suficiente como para que las personas que tienen mayor riesgo puedan tener más riesgo al contagiarse contra COVID-19. Por lo tanto, cada 12 meses, y así ha sido también la recomendación internacional del grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, que hacen un llamado a los países para que podamos hacer estas convocatorias cada 12 meses con los datos y las evidencias que tenemos de vigilancia. Punto importante al que también se suman las medidas de autocuidado, las que deben seguir estando presentes, sobre todo si se comienza con algún tipo de sintomatología que pueda estar asociada al COVID. Un llamado que ahí es parte de la responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos, en el sentido que si yo tengo síntomas, me debo abstener de participar en actividades de grupo, y de igual forma, si yo tengo algún factor de riesgo o sin tenerlos, tengo que participar en una actividad masiva, por ejemplo, en un medio de locomoción colectiva, lo que nosotros sugerimos es que se use la mascarilla. El principal llamado, eso sí, es a que las personas puedan completar su esquema de vacunación. En la página web mevacuno.cl se pueden encontrar los puntos más cercanos donde poder recibir esta nueva dosis, además de conocer datos, como por ejemplo si ya superó los 12 meses desde la última inoculación. Revisamos noticias internacionales. El número de muertos que dejó el paso del huracán Otis por la costa pacífica de México sigue aumentando. De hecho, este domingo las autoridades de la zona anunciaron que 43 personas fallecieron, mientras la turística ciudad intenta levantarse en medio de la devastación. El informe es de Gabriel Palma. Es la devastación que dejó el paso de uno de los huracanes más mortíferos que alguna vez hayan golpeado a México. El paso desde la madrugada del miércoles de la tormenta Otis de categoría 5, la más alta de la escala, tiene hasta el minuto un saldo de 43 fallecidos y que con el correr de las horas no hace más que subir. La gente se quedó sin nada. Aquí hay techos destruidos, pero la gente pobre se quedó sin nada. Se llevó todo. Entonces hay gente que se está desesperando. Estamos pidiendo agua, víveres. No tenemos luz, postes están caídos, queremos alimento. Es lo que básicamente estamos pidiendo, agua, mucha agua. Ya han pasado varios días, pero pareciera que los mexicanos recién empiezan a dimensionar el nivel de daños que causó una tormenta que alcanzó vientos de hasta 270 kilómetros por hora. Según los registros, este fue el huracán más potente que ha golpeado la costa pacífico del país, dejando a la turística ciudad de Acapulco como la más afectada. Fue muy desastroso lo que padeció Acapulco, que sí fue muy fuerte. Lo que aquí se dice no tiene precedente. Y así fue, cortes de rutas, de electricidad y una ciudad que hace solo una semana era la joya del turismo mexicano, hoy se ha convertido en un escenario apocalíptico con decenas de hoteles dañados y con el caos por conseguir suministros tomándose las calles. No hay de otra. Como no tenemos ayuda, no tenemos despensa, pues la gente está tratando de sacar algo. De hecho, yo vengo a buscar ahorita a ver si encuentro aunque sea agua, porque pues no tenemos nada más. Ahorita la policía está recargando sus propias patrullas para sus propios servicios, porque realmente no están apoyando, no hay servicio de la policía. Situaciones como estas provocaron que las autoridades se vieran obligadas a enviar ayuda hacia Acapulco, una ayuda que demoró en llegar por las condiciones del camino, en medio de una ciudad que recién este domingo logró suministrar parcialmente el servicio eléctrico ante la denuncia de ausencia de autoridades presentes en la zona. No hay nada, échenos la mano, por lo menos para gritar en los otros países que ya no tenemos nada, saquearon todo. Vivimos una situación muy difícil. Y pues la ayuda no ha llegado de aquel lado del Pedregoso. Pues no se ve nada, no agua, nada por parte del gobierno.
Con todo este caos comenzaron también a florecer las historias de aquellos que por poco lograron escapar de la tormenta que cobró decenas de vidas, en una verdadera operación de rescate para las más de 300 personas que debieron ser sacadas de la zona. Caminé hacia el pasillo, fui a la sala y literalmente vi el sofá salir volando por la ventana. Estaba en shock. Por lo que vivimos allá, creo que tenemos muchísima suerte de poder estar vivos. Es una segunda oportunidad. Las autoridades locales apenas han podido calcular la destrucción en la región, pero estiman que el 80% de los recintos hoteleros sufrieron daños y que al menos 6 personas seguirían desaparecidas en el desastre más grande en la historia de Acapulco. Familiares de israelíes víctimas de Hamas protestaron en contra de la gestión del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Decenas de personas llegaron hasta distintos puntos del país para manifestar su descontento en contra del actual premier israelí y su gestión de la guerra con el grupo terrorista Hamas. Las familias de los asesinados no solo culparon a los extremistas por la muerte de sus cercanos, sino que también apuntaron al gobierno de Netanyahu. Lo acusan de un completo abandono de los ciudadanos israelíes en medio del enfrentamiento armado. ¿Hasta cuándo seguiremos con este derramamiento de sangre? ¿Qué más debe pasar? Mañana podrían ser sus hijos, sus nietos. ¿Por qué? Es un cáncer en este país. Si este hombre no sale del poder, será el fin. No tendremos una solución. Él destruye y destruyó a los individuos, así como a la comunidad. No estamos en Afganistán ni en el Líbano. No llegó ningún equipo de rescate. No teníamos comunicación entre nosotros. No había comunicación entre casas y entre kibutzim. Esto es un completo abandono. Nos vamos a una pausa, pero al regreso vamos a estar con la medalla de plata finalmente que obtuvo Tomás Barrios en el tenis, en el curso central del Estadio Nacional. Perdió contra el argentino Facundo Díaz en 2 sets, pero se suma a las medallas, al medallero del Team Chile. Pero hay buenas noticias también en el hockey césped, en el tenis de mesa. De todo eso y más nos va a estar comentando Rodrigo Herrera a la vuelta. Llegamos al final de esta edición de CNN Prime. Sigan la compañía de nuestro canal, ya viene CNN Tiempo y posteriormente Tolerancia Cero. El día de hoy viene el ministro de Educación Nicolás Cataldo a conversar con nuestros panelistas. Imperdible. Domingo 29 de octubre, junto a ustedes revisamos las principales noticias de nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tengan muy buenas noches.